está grabándose, ¿ya? La materia, la última parte que vimos era, continuamos con vectores, ¿cierto? Pero la diferencia está en que yo ahora le doy un texto, ¿cierto? En el cual usted tiene que dibujar primero, graficar los vectores en el plano, y luego de eso obtener, ¿cierto? Cada una de las componentes de los vectores por separado, y eso le va a dar los resultados del vector resultante. ¿Ya? Eso quiere decir que le va a dar las componentes tanto de X y de Y, y de eso tiene que obtener el módulo y la dirección. Ya. Veamos entonces otro ejercicio, que es el que está ahí. Dice, un ciclista avanza 38 kilómetros con dirección noroeste, 55 grados. Luego recorre 64 kilómetros en dirección noreste, 30 grados. Continúa su recorrido 60 kilómetros con dirección sur y finaliza luego de avanzar 25 kilómetros al este. ¿Ya? Vamos a dibujar entonces. Recuerde que los puntos cardinales, ¿cierto? Son esos que tenemos ahí. Se los voy a anotar acá. Ya. Ahí tenemos entonces nuestros puntos cardinales. Por lo tanto, dice que el ciclista avanza 38 kilómetros con dirección noreste, 55 grados. ¿Ya? Entonces, vamos a dibujar hacia allá. ¿Ya? Aproximadamente tienen que ver cuánto, 38 kilómetros vale ese vector, el módulo, y tiene 55 grados, ¿ya? El 55 grados siempre se va a tomar desde la horizontal, o desde la Tierra. Eso quiere decir que los 55 grados estarían ahí. Ahí, ¿ya? Y el módulo de este vector sería ¿cuánto? 38. Entonces el módulo de ese vector sería 38 kilómetros. Eso es lo que mide ese vector. Ya, después, ¿qué más le dice? Le dice que esa es la dirección noroeste. Luego recorre 64 kilómetros en dirección noreste, ¿ya? O sea, hacia el otro lado. Ahora se va en dirección noreste con un ángulo de 30. Profe, el ángulo 55 se mide desde adentro, ¿cierto? No desde afuera. Sí, desde adentro. ¿Ya? Por eso le dije, el horizontal se va a tomar como la Tierra, desde ahí lo va a medir. Yeah. Ya, ahí tiene el otro. Ya recuerde que el ángulo de dónde se va a medir desde la horizontal. Si yo dibujo aquí, voy a trasladar entonces el plano cartesiano hacia acá, ¿ya? Vamos a hacer el... Voy a trasladar el origen entonces del plano cartesiano ahí. ¿Por qué? Porque eso implica que usted tiene que medir el ángulo desde ese punto ahora, ¿ya? Entonces, ¿dónde están los 30 grados? Los 30 grados estarían a este lado. Ahí tendría los 30 grados. ¿Y cuánto mide el módulo de ese vector? Dice que mide 64, ¿ya? Por los 64 kilómetros. Entonces, el módulo de este vector son 64 kilómetros, ¿ya? Amplié un poquito más la diapo para que vea mejor. Ya. Ahí tengo entonces el segundo vector. Después dice, continúa su recorrido 60 kilómetros con dirección sur. O sea, desde donde partimos, de aquí,
quedó ahí en esa dirección y avanza 60 kilómetros. Ahí. ¿Ya? Y después dice que esto trate de hacerlo más o menos a escala, ¿ya? ¿Cuánto mide entonces el módulo ese? 60 kilómetros. Y dice que finalmente avanza 25 kilómetros al este, ¿ya? O sea, para acá. 25 kilómetros al este. Para allá. Eso sería la parte final. ¿Ya? Ahí está entonces el recorrido de esta persona. Acabo de dibujar, ¿cierto? Graficar en el fondo todos los vectores que me dice este texto. Eso sería la primera parte. Después de eso, tengo que hacer entonces la tablita, ¿ya? Y colocar cada uno de los vectores acorde a sus componentes. Voy a duplicar esta, ¿ya? Ya pues. Estoy tratando de copiar la tabla. No se quiere copiar. Ahí sí. Ya. Entonces, según la tabla que tenemos nosotros, tenemos que colocar los datos. Ya nosotros tenemos 4 vectores. Por lo tanto, aquí me faltaría uno. Ahí. Ya. Tengo 4 vectores según el dibujo. Vamos entonces a... Este sería F1, ¿cierto? El de acá. Ese de ahí sería F1. Por lo tanto, si yo miro este vector acá, ¿ya? Recuerde que yo tengo que descomponer ese vector en X y en Y. Si yo descompongo ese vector en X, estaría acá abajo, ahí. En X, y en Y estaría hacia arriba, ¿cierto? Para allá. Ahí. Entonces, el ángulo, este 55 grados, está topando en dirección X, por lo tanto, X sería coseno. ¿Cómo me va a quedar aquí? El módulo, que sería los 38 kilómetros, multiplicados por ¿qué? Multiplicados por el coseno de 55 grados. Y en Y sería 38 kilómetros multiplicados por el seno de 55 grados. ¿Ya? Tenemos que ver los signos. Fíjese que este vector, según el plano cartesiano, está en el segundo cuadrante. Por lo tanto, X sería negativo y el Y sería positivo. ¿Ya? ¿Cuánto nos daría entonces? 38 coseno de 55. Eso nos da 21, menos 21,80. Lo voy a aproximar. Menos 21,80.
80, porque hice 79,5, lo voy a dejar en 80. Kilómetros. Si la unidad de medida es kilómetros, seguimos trabajando con kilómetros. Ya. Después, segundo vector. El segundo vector, entonces, nos faltó calcular el seno. ¿Cuánto nos daría eso del seno? 38 por el seno de 55. Nos va a quedar 38 por el seno de 55. Nos queda 31,13. 31,13. 31,13 kilómetros. ¿Ya? Entonces vamos a seguir con el segundo vector. El segundo vector ahí. Segundo vector. Usted trasladó entonces el plano cartesiano ahí, ¿ya? El eje. Tengo el eje X y el eje Y. Lo trasladé ahí. Ahí, ya lo trasladé ahí. Por lo tanto, este vector que tengo acá, también tengo que descomponerlo en X y en Y. ¿Sí? Tengo que descomponerlo en X y en Y. Ahí lo descompuse en X entonces. Y en Y va a quedar hacia arriba. La descomposición de ese vector. Ya. ¿Cómo nos va a quedar acá? El módulo vale 64, ¿cierto? ¿Por qué cosa? Por el... Fíjese que el ángulo está topando en el eje X, por lo tanto el X es coseno, ¿ya? Por el coseno de 30 grados. Y acá tendría 64 por el seno de 30 grados, ¿ya? Sí, como yo trasladé el plano cartesiano a esta parte, ¿ya? Este vector estaría en el primer cuadrante. Como trasladé el plano cartesiano, entonces este vector está en el primer cuadrante. Por lo tanto, ambos son positivos. ¿Cuánto me va a quedar? Dígame. Siempre se trabaja con coseno y seno, ¿cierto? O Siempre con coseno y seno. Si fijarse que siempre el lado adyacente va a ser coseno y el lado opuesto va a ser... Ahí. Ahí estaría entonces el segundo vector. ¿Ya? Vámonos al tercero. Tercer vector entonces. ¿Cuánto nos quedaría? Fíjese que tiene que volver a trasladar usted entonces el plano cartesiano, que sería este de aquí. Lo va a trasladar a donde quedó esa junta de arriba, ¿ya? Ahí. Ahí trasladó el plano cartesiano. Entonces, si se fija, el tercer vector, que sería este de acá, de 60 kilómetros, simplemente está trabajando en Y, ¿ya? En X no hay movimiento, por lo tanto es 0. En Y, el movimiento, si se fija, está en el plano cartesiano en el Y negativo, ¿ya? Está pasado del tercer cuadrante, está entre el tercer y cuarto cuadrante, por lo tanto el Y es negativo, ¿ya? Eso significa que esto vale menos 60 kilómetros. Ahí, ¿ya? Ahí está listo el cuarto, el tercero, perdón. Veamos el último, que sería el de 25 kilómetros. Si yo traslado nuevamente, entonces, el plano cartesiano,
ahí, ¿cierto? ¿Qué tengo ahí? Trasladé entonces el plano cartesiano. Por lo tanto, significa que tengo 25 que están solamente en el eje X. En el eje Y no hay movimiento. Y esos 25 quedan en el fondo en el primer cuadrante, por lo tanto son positivos. 25 kilómetros, ¿ya? Ahí tengo entonces todos los vectores que están descompuestos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sumatoria de todas las fuerzas que están actuando en X y sumatoria de todas las fuerzas que están actuando en Y. Menos 21,8 más los 55,43 más 25 kilómetros nos da 58,63 en X, ¿ya? Y acá en Y sería, Señora, dígame, no entendí por qué queda menos 60. ese, En déjeme, I, ¿por qué que? porque fíjese que este 60, el que está en verde, ¿ya? Ese de ahí, yo trasladé el plano cartesiano donde están estas líneas segmentadas, ¿ya? Eso significa que este que está en verde está justo en el eje Y, ¿ya? Ese de ahí está justo en el eje Y. Por lo tanto, está bajo el primer y segundo cuadrante. Recuerde que en el tercer y cuarto cuadrante todo lo Y es negativo, ¿sí? Entonces, como este está en el eje Y es negativo, queda menos 60 kilómetros, ¿ya? Gracias, profe, ahora sí. Ya. ¿Alguien me está haciendo alguna pregunta en el chat? No entendí esa parte, profe. ¿Qué parte? Exactamente. Don Kevin. Lo mismo que estaba explicándole recién a su compañero. Sí. Ya. Mire, véalo de esta manera. ¿Ya? Si yo traslado este vector al original, este vector está ahí. ¿Ya? Lo que yo hice fue trasladar el plano cartesiano hacia arriba. ¿Ya? Porque hay que seguir la secuencia F1, F2, F3. Ahí. Por lo tanto, si yo trasladara eso, ¿dónde está ese vector? Ese vector está entre el tercer y cuarto cuadrante, está justo en el eje Y, ¿ya? Por lo tanto, el X es 0 y el Y vale 60. ¿Pero por qué es negativo? Porque está en la parte negativa de Y. Recuerde que en el primer y segundo cuadrante Y es positivo, ¿cierto? En el tercer y cuarto cuadrante Y es negativo, por eso queda menos 60 kilómetros. ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Don Kevin? ¿Sí? Ya. Ok. Por lo tanto, fíjese que el resultado de nuestro vector, este kilómetro, nos está diciendo que queda en el primer cuadrante, ¿cierto? El vector resultante. Lo que es cierto, porque si yo tiro el vector resultante partió aquí y va a terminar ahí. Vamos a dibujarlo en... Ese de ahí es mi vector resultante, ¿ya? Ese de ahí. Y si se fija, más o menos cumple lo que dice, lo que nos acaba de dar, porque ni avanza súper poco, ¿ya? Hacia arriba, pero hacia el lado tiene un avance grande, que son aproximadamente los 58,63 kilómetros, ¿ya? Ese de ahí es nuestro vector resultante, ¿sí? Recuerde que ese vector resultante igual se descompone en X y en Y. Entonces lo que nos acaba de dar en X, que serían los 58,63, está representado por esa parte de ahí, ¿ya? Y hacia arriba tiene 3, algo, que es súper pequeño. Sería esa partecita de ahí nomás, ¿ya? Ahí. Ahí está nuestro vector resultante. Recuerden que obtuvimos, ¿qué cosa? Las componentes de X y de Y. ¿Qué nos falta? Obtener el módulo y la dirección, ¿ya? Nos falta el módulo y la dirección.
Por lo tanto, acá entonces, vamos a reemplazar, serían 58,63 y 3,13 al cuadrado. ¿Ya? Veamos cuánto nos da eso. 58,63 al cuadrado más 3,13 al cuadrado bajo raíz, eso nos da 58,71. Entonces, ¿cuánto mide el vector resultante? 58,71. ¿Ya? Ese sería el valor del módulo o el tamaño del vector. Y el ángulo, si tomamos el ángulo acá del vector resultante, está en el primer cuadrante, por lo tanto el adyacente estaría en X. ¿Ya? Recuerde que esto es opuesto partido por adyacente. El opuesto sería Y, que son los 3,13, y el adyacente sería los 58,63. ¿Ya? O sea, ¿qué nos va a quedar aquí? Tangente a la menos 1, ¿cierto? De 3,13 dividido en los 58,63. Y eso nos da 3,05. 3,05 grados. Súper pequeño. 0,506, sí, porque 0,55 lo vamos a aproximar a 0,6. Ahí. Ya. Cuando haya copiado me avisa. Si copiaron me avisan, ¿ya? Para avanzar. ¿Ya? ¿Listo? Me dicen 3 el resto. Ya. Tenemos ahí entonces otro ejercicio. Ya dice, un golfista novato necesita 3 golpes para hacer un hoyo en uno. Los desplazamientos sucesivos son 4 metros hacia el norte, 2 metros al noroeste y 1 metro 30 grados al este del sur. Si empezara en el mismo punto inicial, ¿cuál sería el desplazamiento más sencillo que un golfista experto necesitaría para hacer hoyo en uno? ¿Ya? Vamos a ver entonces. Son 3 vectores en el fondo. Entonces, dice que comienza con 4 metros hacia el norte. 4 metros hacia el norte.
Ahí, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el módulo de ese vector? 4 metros, ¿ya? Después dice 2 metros al noroeste, ¿ya? Recuerde que yo le dije que cuando no le daban específicamente el ángulo, es porque el ángulo que se cumple es exactamente de 45 grados, ¿ya? Si yo hago mi traslado, ¿cierto? Del plano cartesiano, traslado mi plano cartesiano ahí, entonces, ¿ya? Me voy al noroeste y avanzó ¿cuánto? 2 metros, dice. Al noroeste son exactamente 45 grados cuando no especifica otro ángulo. 2 metros aproximadamente, algo ahí. Entonces, ahí, ¿ya? ¿Cuántos grados serían en el fondo? 45 grados. Cuando no especifica ningún ángulo, se asume que es noreste en dirección perfecta, 45 grados. ¿Y cuánto vale ese módulo? 2 metros. 2 metros, ¿ya? ¿Qué más? Dice, y 1 metro, 30 grados al este del sur. Al este del sur es sureste en el fondo, ¿ya? Entonces, traslada su plano cartesiano hasta aquí, ¿ya? Y le dice que avanzó ¿cuánto? Ahí. Dice que avanzó 1 metro 30 kilómetros, 30 grados, perdón, al este del sur. Recuerde que el ángulo siempre se va a tomar desde la Tierra, ¿ya? Desde la horizontal. Entonces avanzó aproximadamente 1 metro. Algo pequeño. Ahí. ¿Cuántos grados fueron tomándolo desde la horizontal? 30. 30 grados entonces. Ahí. Y el módulo de ese vector dice que es 1 metro. 1 metro, ¿ya? Ahí está entonces el recorrido que hizo los tres que tenemos acá. 2 metros, partimos con 4 metros al norte, 2 metros al noreste y 1 metro 30 grados al sur del este, ¿ya? Ahí tenemos entonces los tres desplazamientos. El vector resultante entonces partió en el origen, ¿cierto? Y termina donde llega la parte del último vector. Ese sería nuestro vector resultante, ¿ya? Ahí tenemos entonces los tres desplazamientos y el vector resultante. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Descomponer entonces cada uno de los vectores que tenemos ahí, ¿ya? Voy a copiar la tablita de acá. Ya, ahí tenemos entonces la tablita. En este caso tenemos solo tres vectores. Vámonos entonces al primer vector. El primer vector es el de 4 kilómetros. Ese sería F1. 4 metros, perdón. ¿Ya? F1. Por lo tanto, ¿qué tenemos ahí en F1? En F1 tenemos simplemente movimiento en Y. En X no hay movimiento. Por lo tanto es 0.
Y como está hacia la parte positiva de I, porque está entre el primer y segundo cuadrante, esto vale 4 metros, directo, ¿ya? Si nos vamos al segundo vector, este que tenemos acá, ¿ya? El ángulo sería adyacente con el eje X, ¿ya? Y opuesto al eje Y. Por lo tanto, aquí nos va a quedar, y si como desplazamos el plano cartesiano, ese vector estaría en el primer cuadrante, ¿ya? ¿Qué nos va a quedar aquí? El módulo 2 metros por el coseno de 45 grados. Y acá nos va a quedar 2 metros, pero por el seno de 45 grados. Ambos positivos, ¿ya? Por lo tanto nos va a quedar 2 coseno de 45, eso vale 1,41. 1,41 y acá también vale 1,41, ¿ya? Y el F3 está ahí, ¿ya? El adyacente, como trasladamos el plano cartesiano, el ángulo también está topando en X, ¿ya? Y sería el opuesto. Por lo tanto, profe, ¿cómo sabemos si tenemos que usar coseno o seno? Cuando el ángulo es adyacente o está topando, ¿ya? Es coseno. Cuando es el opuesto, es seno. ¿A qué me refiero con eso? Mire, ese vector que tenemos acá, ese. Voy a trasladar el vector para que lo vea, ¿ya? Voy a agrandarlo. Ese es el vector que mide 2 metros. Si yo descompongo ese vector lo voy a descomponer en X, que sería Y, y también lo voy a descomponer en Y, hacia arriba. Hacia arriba, dije. Ahí, ¿ya? Es el mismo que mide 2 metros. ¿Qué ángulo se supone que tiene este vector? 45 grados, ¿cierto? Es el que mide 45 grados, ¿ya? Cuando yo descompongo el vector, el ángulo de 45 grados está justo adyacente al eje X, ¿ya? Porque el horizontal se considera el eje X y el vertical el eje Y. Como es adyacente al eje X, ¿ya? Cuando sea adyacente siempre va a usar coseno. Cuando sea opuesto siempre va a usar el seno, ¿ya? Por eso tenemos que descomponer cada uno de los vectores que tiene ángulo, ¿sí? Ese es el mismo que tenemos ahí, ¿ya? Por eso se usa el coseno y el seno, ¿ya? Ahí. Eso es parte de trigonometría, por si acaso, ¿ya? Si nos vamos al F3, el F3, si se fijan en qué cuadrante estaría este vector, en el cuarto cuadrante, ¿cierto? Porque trasladamos el plano cartesiano y queda en el cuarto cuadrante. Dijimos que los 30 grados están topando justo en el eje X, por lo tanto X sería coseno. O sea, aquí nos va a quedar 1 metro por el coseno de 30 grados. Y acá nos va a quedar 1 metro por el seno de 30 grados. ¿Ya? Ahí. Como estamos trabajando en el cuarto cuadrante, porque ese vector estaría en el cuarto cuadrante del plano cartesiano, en el cuarto cuadrante el X es positivo, pero el Y es negativo. Ahí. ¿Cuánto nos daría acá? Sería 1 por el coseno de 30 y eso nos da 0,86. 0,86. 87 lo vamos a aproximar. Y acá nos daría 1 por el seno de 30. Eso nos da menos 0,5. Menos 0,5. ¿Ya? Recuerda que estos todos son metros por si acaso. Metros, metros, metros. ¿Ya? Sí, después si tiene un 0,8666, aproxima. ¿Ya? Arriba en la segunda cifra, si tiene arriba de 5, en la tercera, perdón, aproxima. ¿Ya?
Ahí está. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Sumatorio de todo lo que está en X y sumatorio de todo lo que está en Y. Lo que está en X sería simplemente 1.41 más los 0.87 y eso nos da 2,28. Y acá nos daría el 4 metros que tenemos arriba más los 1.41 menos 0,5. Y eso nos da 4,91. ¿Ya? Si se fija y si hacemos la descomposición que tenemos acá del vector resultante y ¿ya? Está diciendo que en X son aproximadamente 2,28 hacia el lado y en Y son 4,91 hacia arriba. Para acá. Ahí, ¿ya? Entonces ahí tendría 4,91 metros para arriba y 2,28 metros para X, para el lado, ¿ya? Copio mientras tanto. Le voy a dar aquí para que copie el texto primero y una vez que tenga eso me avisa para avanzar con los datos. ¿Me avisa cuando copien? Ya, el resto, tengo dos listos.
¿El resto copió? Ya. Ahí están los datos que nos habían dado. Copie la tablita. Lo hayan copiado para avanzar. ¿Listo? Ya. Avanzamos entonces. Recuerde que tenemos que sacar, ¿qué nos falta? El módulo y la dirección. ¿Ya? Módulo y ángulo. Entonces aquí serían los 2,28, ¿cierto? 2,28 y el otro sería 4,91. ¿Cuánto nos daría eso? 2,28 al cuadrado más 4,91 al cuadrado. Eso bajo la raíz nos da 5,41. Sí, 5,41. Gracias. Metros, ¿cierto? Estamos trabajando en metros.
Y el ángulo, si se fija, el adyacente va a estar en X y el opuesto va a estar en Y, ¿ya? Entonces, acá tenemos el opuesto partido por adyacente, por lo tanto el opuesto va a ser el Y. Y el adyacente va a ser el X. ¿Cuánto nos daría eso? ¿Alguien ya lo sacó ya? 65,1, dice Don Gerson. 65,1 entonces. Ya. Ahí está entonces el ángulo, módulo y ángulo. Le toca copiar. Me avisa. Que no tenga en la lista, que no es Goku. ¿Lo tengo en la lista, Goku, o no? Identifíquese. Sí, profe, ya estoy revista hace rato. Ah, pero usted es Bills. ¿Y quién es Goku? ¿El módulo y el ángulo? Sí. Ya. El siguiente. Dice, un topógrafo en un terreno rectangular realiza los siguientes desplazamientos al realizar mediciones. Desde el extremo sureste, camina 100 metros en dirección 30 grados noreste. Luego desde ese punto camina 150 metros hacia el norte. Desde ese punto se desplaza 400 metros oeste. Y desde ese último punto se desplaza 120 metros 60 grados sur del este. Vamos a trasladar entonces los puntos cardinales. ¿Ya? Entonces dice que desde el extremo sureste camina 100 metros en dirección 30 grados noreste. O sea, va a partir desde el sureste. ¿Ya? Desde el sureste partió este topógrafo y dice que camina 100 metros en dirección 30 grados noreste. O sea, caminó hacia allá. 30 grados. ¿Ya? Recuerde que partió desde el sureste, ¿ya? Vamos a trasladar ahí entonces. Ese sería nuestro... Ahí. Perdón, ahí. ¿Ya? Si tomamos el plano de referencia, como está aquí abajito, el sureste está abajo, ¿sí? Si lo pongo ahí, estaría diciendo que nuestro plano de referencia lo tendría ahí, ¿ya? Ya dice que caminó ¿cuánto? 30 grados. Entonces vamos a partir ahí. 30 grados.
mi referencia ahí y serían 30 grados entonces. 30 grados. Profe, y los 100 metros de este no se marcan. Oh, le escucho cortado, don. Dígame. No le escucho nada. Se me fue. El sureste, los 100 metros. ¿No me escucha ahora? Sí, ahora sí. ¿Me escucha? Sí, sí lo escucho. Sí lo escucho, Ahora lo sí, escucho. profe. Ya. Desde el sureste no se marcan los 100 metros. ¿Los Desde el qué? sureste no se marcan los 100 metros. No, Desde el es que sureste no se marcan los 100 metros, profe. él partió en el sureste, ¿ya? Y dice que camina 100 metros Ya. en dirección 30 Pero no grados. sabe. Este vector de aquí son los metros, po. Ese vector que está en verde Ya. vale 100 metros. Ya. Ese de ahí vale 100 metros. Ya. Ya, profe. ¿Sí? Sí. Ya, la Sí, ahora sí, diferencia profe. está en que partió en el sureste, ¿ya? Entonces el sureste estaba bajito, por eso partimos de ahí, del sureste, ¿ya? 30 grados. Después dice en dirección noreste. Luego, desde ese punto camina 150 metros hacia el norte. ¿Desde donde quedó entonces? ¿Camina cuánto? 150 metros hacia el norte. Por ahí. Y esos son 150. 150 metros, ¿ya? Después dice, desde ese punto se desplaza 400 metros al oeste. Al oeste. O sea, desde aquí, 400 metros al oeste. ¿Ya? Aquí hay 400 metros. Acá. Y también dice que y desde ese último punto se desplaza 120 metros, 60 grados sur del oeste. Sur del oeste está hacia abajo, ¿ya? Recuerde que nosotros vamos a trasladar entonces nuestro sistema de referencia acá. Vamos a dejarlo de otro color. Negro. Y ahí. Trasladamos entonces nuestro sistema de referencia aquí a donde había llegado el otro vector. Ya. Y dice que el camino entonces se desplaza 120 metros 60 grados sur del este. Entonces, tenemos que caminar hacia acá. Recuerde que el ángulo se toma desde la Tierra, ¿cierto? ¿Cuántos son? 120 metros aproximadamente. Por ahí. ¿Ya? Ahí. Entonces vamos a dejarlo grosor. Ahí. Y los 60 grados estarían entonces aquí. 60 grados. Ah, perdón, era sur-oeste, sur del oeste, entonces para el otro lado, no es para acá. Sur-oeste, para allá. ¿Ya? Ahí sí. Porque dice sur del oeste, no del este. Ahí sí. ¿Profe, qué? ¿Qué binarios? ¿O me iba a decir eso, que decía sur del oeste? Sí, ya, gracias. Entonces, ahí estarían, ya, ahí están todos los desplazamientos de esta persona, de este topógrafo, ¿ya? Entonces, ahora que están todos los vectores, tenemos que hacer ¿qué cosa? Tenemos que hacer la descomposición de cada uno de los vectores. Ahí serán 120 metros. 120 metros entonces.
avance entonces y vamos a descomponer entonces cada uno de los vectores. Ya, el primero está acá, ¿ya? ¿Dónde estaban los 100 metros? Ahí. Por lo tanto, si descomponemos este vector en X y en Y, ya el vector adyacente o el lado adyacente va a estar en X. Por lo tanto, aquí nos va a quedar 100 por el coseno de 30 grados, ¿ya? Y acá nos va a quedar 100 por el seno de 30 grados, ¿ya? Como están, los dos están en el primer cuadrante, ¿ya? Los dos van a ser positivos. ¿Cuánto nos daría eso? 100 coseno de 30. 100 coseno de 30 nos va a dar 86,60. 86,60. ¿Qué unidad de medida? En metros, porque estamos trabajando en metros. Y acá nos va a quedar 100 por el seno de 30. 50 metros. Tenemos F1 listo. Vámonos a F2. F2 estaría ahí. Recuerde que si usted traslada el plano cartesiano donde está F2, ¿cierto? ¿Cómo nos quedaría? Puede ser el traslado para aquí, acá. Este F2 está justamente en el eje Y, ¿ya? Por lo tanto, en X no hay movimiento, pero en el eje Y sí, que serían los 150 metros. Es positivo porque está entre el primer y segundo cuadrante. Si nos vamos a F3, entonces, trasladando el plano cartesiano que teníamos, ahí. Ya, trasladamos nuestro plano cartesiano. Por lo tanto, este vector estaría ¿dónde? Estaría en X, por lo tanto, en Y no hay movimiento, es 0. Y en X está entre el primer y segundo cuadrante, ¿ya? Entre el primer y segundo cuadrante el X es negativo, por lo tanto aquí sería menos 400 metros. Y nos falta el último vector que sería F4, ¿cierto? Que sería, voy a ponerle aquí para que F2, para que sepa el orden en el que vamos, ¿ya? Entonces aquí sería F3 y el del final allá es F4, ¿ya? Por lo tanto, este de acá sería F4. F4 es igual a los 120 metros. Analicemos entonces el vector. El vector está en el tercer cuadrante según el plano cartesiano que nosotros trasladamos, ¿ya? Pero si nosotros hacemos la descomposición de ese vector, fíjese, si yo lo descompongo en Y, va hacia abajo, ¿cierto? Ahí. ¿Ya? Hacia abajo y el eje X iría hacia el lado, ¿ya? Los 60 grados entonces están topando al eje X, ¿sí? No al eje Y, al eje X. Por lo tanto, aquí sería 120 por el coseno de 60 grados. Y acá va a ser 120 por el seno de 60 grados. ¿Qué signos van a tener? Como está en el tercer cuadrante, ¿cómo nos van a quedar los signos? Le va a quedar menos 120 en X y menos 120 en Y, ¿ya? En el tercer cuadrante tanto X como Y son negativos. Entonces aquí le va a quedar menos y acá le va a quedar menos también, ¿ya? Entonces sería menos 120, ¿cierto? Coseno de 60 y eso nos da menos 60. Y el otro nos da menos 120, pero por el seno de 60. Y eso nos da menos 103,92. Menos 103 entonces, 92. ¿Ya? Metros. Ahí estaría entonces.
acabamos de obtener entonces, ¿qué cosa? Descompusimos cada uno de los vectores en X y en Y, y ahora tenemos que hacer el vector resultante. Tenemos que hacer la suma de toda esta columna, ¿cierto? 86,60 menos 400 menos 60. Por lo tanto nos va a quedar menos 373,4. Menos 373,4 metros. Y al otro lado acá tengo los 50 más 150 menos 103,92. Y eso nos queda 96,08. 96,08. 96,08 metros. 081, ¿sí? Se puede aproximar a 1. 081. Ya. Mire, fíjese que nuestro vector resultante entonces partió acá en el origen, ¿cierto? Y llega hasta ahí. Hasta donde finalizó. Vamos a cambiarle el color. Vamos a dejar morado. Vamos a hacerlo más grueso. Y ya, ese es nuestro vector resultante, ¿ya? Si yo descompongo el vector que nos acaba de dar, ¿cierto? Ahí está la descomposición en X, que serían los menos 3,73. Ahí. Y también tengo la descomposición en Y, que va para arriba. Ahí. Ya. Ahí tengo la descomposición en Y. Descomposición en X y descomposición en Y. ¿Ya? Nosotros ya tenemos nuestro plano cartesiano acá trasladado. Si se fija, el vector en qué parte del plano cartesiano está, estaría en el segundo cuadrante, ¿sí? En el segundo cuadrante dice que el X es negativo, pero el Y es positivo, que es lo que nos está dando acá, ¿ya? En los resultados que tenemos ahí. Por lo tanto, lo único que nos falta es obtener el módulo, ¿cierto? Y el ángulo. Menos 373,4 y el otro es 96,1. 96,1. Veamos cuánto nos da. De 85,57 aproximado. 385,56857. Y el ángulo, recuerde que tomándolo desde acá, el adyacente sería el eje X y el opuesto sería el eje Y, ¿ya? O sea, nos va a quedar acá los 96,1 arriba, ¿cierto? 96,1 y abajo tenemos los menos 373. Menos 373,4, ¿ya? Por lo tanto, nos va a quedar un ángulo negativo, ¿cierto? Porque estamos abriéndolo en sentido horario. Dividido en menos 373,4, eso nos da menos 14,43. Como está en el segundo cuadrante, ¿qué teníamos que hacerle? ¿Sumarle cuánto para sacar el ángulo original? Recuerde que el vector resultante está en el segundo cuadrante, ¿ya? Nosotros el ángulo que estamos obteniendo está en el sentido antihorario, pero nosotros necesitamos el que parte de 0, ¿ya? Como está en el segundo cuadrante, tenemos que sumarle 180.
¿Ya? Por lo tanto, el ángulo que nos va a quedar sería de 165,57 aproximado. Ahí. Ahí tendríamos entonces el ejercicio completo. Obtuvimos entonces el módulo y el ángulo del vector resultante. Ahí. Ya. Tuti me avisa. ¿Copiaron? ¿El resto copió? Ya. Avanzo entonces. Tenemos la última parte entonces que entraría en el taller, que son ejercicios de tensores, ¿ya? Tenemos un sistema ahí que tiene T1, T2 y T3, ¿ya? Son tres tensores que están trabajando y esto es parecido a lo de vectores, solamente que ahora todo es una incógnita, ¿ya? Lo que voy a armar aquí es un sistema de ecuaciones para poder obtener cuánto vale T1, cuánto vale T2 y cuánto vale T3, ¿ya? Cosa importante, W
¿ya? W significa el peso. Peso. El peso, ¿ya? El peso, ¿a qué es igual? Es igual a la masa por G, que sería la gravedad, ¿ya? ¿Cuánto vale G? G lo vamos a tomar 9,8 metros por segundo, ¿ya? Esa es una unidad de medida general que tiene que ver con la gravedad. G entonces es igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Voy al tiro, lo coloco en negrito para que lo vean. ¿Ya? Ya, G entonces sería al cuadrado, por si acaso. Metros por segundo al cuadrado. Eso corresponde a G. Y la masa tiene que ser medida en kilogramos, ¿ya? La masa sí o sí tiene que estar en kilogramos, por si acaso. Si está en gramos, no le sirve, por lo tanto tiene que hacer una conversión simple. Pasar de gramos a kilogramos, ¿ya? La masa entonces tiene que estar en kilogramos para que se produzca newton, ¿ya? Newton es kilogramos por metros por segundo al cuadrado. Eso es esto. Ya. ¿Qué sería 9,8 metros por segundo al cuadrado? La masa tiene que estar en kilogramos y el peso es masa por gravedad, ¿ya? Por lo tanto, el peso es diferente a la masa, por si acaso, ¿ya? Es la última parte de los talleres, del taller. Esto es todos estos vectores. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Nuestro sistema de referencia va a estar puesto aquí al medio. ¿Ya? Recuerda que el sistema de referencia, ¿qué es lo que es? Plano cartesiano. Entonces, tenemos el plano cartesiano. Ahí. Y tenemos el horizontal. ¿Ya? Ahí está entonces nuestro plano cartesiano, nuestro sistema de referencia. Ya. Acabamos de trasladar entonces nuestro sistema de referencia, por lo tanto aquí estaría el primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante, ¿ya? El ángulo de 25 grados que usted tiene, ese es un ángulo que se repite exactamente aquí abajito. ¿Ya? Recuerde que son ángulos opuestos por el vértice, son iguales. Los 25 grados se replican aquí en esta parte. Y los 60 grados se replicarían abajito al otro lado, ¿cierto? Acá. Ahí. Ahí tendría los 60 grados entonces. Y aquí tendría los 25 grados. Los mismos que están arriba los pone abajito. Dígame. Dígame. Usted el G igual a 9,8 metros te lo da, ¿cierto? Sí, pues eso es que el G es la gravedad es una unidad de medida, es como como el número pi, como el número de Euler, es fijo. Eso no cambia. Ah, ya. ¿Ya? Es una constante, no cambia. ¿Ya? Ya. Gracias. ¿Ya? Eso es algo que se escribió en media, no ha cambiado hasta el día de hoy. Ya. Entonces los ángulos que están arriba, fíjese que los replicamos abajo.
Ya son ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Que son iguales. Entonces, ¿qué tiene acá? Lo que tiene que hacer es lo que antes hacíamos en la tablita hacia abajo, simplemente usted lo va a hacer hacia el lado. ¿A qué me refiero con eso? Recuerde que la sumatoria de las fuerzas en X tienen que ser igual a ¿qué? De las fuerzas en X tienen que ser iguales a 0, ¿cierto? Porque este sistema está en equilibrio. La única manera de que un sistema esté en equilibrio es que la sumatoria de sus fuerzas sean iguales a 0, ¿ya? Si se fija, esto está estático, ¿ya? Porque yo tengo dos tensores y un cuerpo que está colgando, pero esto está afirmado arriba. La sumatoria de las fuerzas en X tienen que ser iguales a 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y también tienen que ser iguales a 0, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponer el vector que está en azul en X y en Y. Ya, lo mismo que estábamos haciendo. Descomponemos entonces, tenemos ahí en X. Ahí está el vector en X, ¿cierto? Y también tenemos que descomponerlo en Y. Hacia arriba. Ahí. Ya. Acabamos de descomponer el vector entonces hacia el lado y hacia arriba. ¿Ya? El rojo también tenemos que descomponerlo hacia el lado y hacia arriba. Entonces si lo descomponemos hacia arriba nos va a quedar ahí, ¿cierto? Y el moradito nos va a quedar en X hacia ese lado. Por ahí. Ya. Lo voy a agrandar para que lo vea bien. Ya, descompusimos entonces el primer vector en X y en Y y el segundo vector también en X y en Y. ¿Ya? Por lo tanto, y el tercero está simplemente hacia abajo, es simplemente T3. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? El primer sistema de ecuaciones en X. ¿Qué significa esto de acá? Significa que si yo descompongo el vector, ahora este X, recuerde que la descomposición es el módulo por el ángulo, pero el módulo vale T2, porque eso es lo que estamos buscando. ¿Cuánto vale T1 y cuánto vale T2? Entonces aquí tendría. Voy a poner acá. Me ocupo por aquí mismo. Tengo T2. Entonces sería T2 por el coseno de, ¿cuántos grados vale ese? 25 grados. Coseno de 25 grados. ¿Ya? Fíjese que acabo de descomponer esa parte de ahí, que está en X. ¿Sí? El módulo vale T2, porque eso es lo que estamos buscando. No vale ni 100 newtons, ni 150 metros, ni tantos kilómetros, vale T2. T2 por el coseno del ángulo, ¿ya? Ahora me voy al otro lado en X, ¿ya? El otro lado en X dice, está en el lado negativo de X, ¿ya? Recuerde que nuestro plano cartesiano está ahí en medio. Por lo tanto, este está en el lado negativo de X. Aquí, ¿cuánto sería entonces? Sería menos T2 por el coseno de 60 grados. ¿Ya? Y eso es igual a 0. Fíjese que lo que antes hacía en la tablita por cada uno, ahora lo estoy anotando hacia el lado. ¿Ya? Ahí tengo T2 coseno de 25 y aquí tengo menos T1 porque está hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Hacia el lado negativo de X. Menos T1 por el coseno de 60. ¿Por qué por el coseno? Porque este 60 también es adyacente a X. ¿Ya? Si me voy ahí ahora, ¿qué tengo en Y? Aquí en Y. Voy a descomponer nuevamente el T2.
sería T2, pero ahora por el seno de 25 grados. ¿Ya? Me voy al otro T1, en I. Aquí sería más T1 por el seno de 60 grados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque T1 es ese de ahí, está en el lado positivo de I, y este T2 también está en el lado positivo de I. ¿Ya? ¿Alguien me preguntó algo? Dice, profesora, tiene 2 T2 arriba. Ah, gracias. Este de aquí es T1. ¿Ya? Porque descompuse X en T2 y X en T1. ¿Ya? Ahora descompuse el I en T2 y el I en T1. Estos dos I van hacia el lado positivo de I. Están en el primer y segundo cuadrante. ¿Ya? ¿Qué me falta en I? En I tengo el T3. ¿Ya? Y ese T3 va hacia abajo. Menos T3. Menos T3. ¿Ya? Y eso es igual a 0. ¿Ya? En el fondo tengo que encontrar el valor de T1, T2 y T3. ¿Ya? Otra cosa. El valor de T3 es el primero que aparece. ¿Por qué? Porque ese T3 sale de trasladar el plano cartesiano aquí abajito. ¿Ya? Lo voy a poner con otro color. Si yo traslado el plano cartesiano ahí abajito primero, ahí hay otro sistema de ecuaciones. ¿Qué me dice ese sistema de ecuaciones? Ese sistema de ecuaciones me dice lo siguiente. Yo voy a tener el T3 hacia arriba y hacia abajo tengo los 325 newton y eso es igual a 0. Por lo tanto, T3 ¿cuánto vale? T3 sería igual simplemente a 325 newton. T3 es igual a 325 newton. ¿Ya? Acabo de obtener el valor de T3, trasladando el plano cartesiano a la parte de abajo. ¿Ya? Entonces ahí tengo uno y el otro es lo que va a salir de acá arriba. Por lo tanto, esto de aquí es lo mismo que yo diga T3 entonces, ¿cuánto valía? 325 newton. ¿Ya? Ahí. ¿Qué más tengo? Esto es un sistema de ecuaciones por si acaso. Sistema de ecuaciones. ¿Ya? Esto es fue la última parte que vimos en geometría. Sistema de ecuaciones. Por lo tanto, esta es una ecuación. Lo que va a salir en I es una ecuación. Y lo que tengo en X es otra ecuación. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer yo acá en la segunda ecuación? Vamos a ponerle aquí 1. Esa sería la ecuación 1 y acá voy a tener la ecuación 2. ¿Ya? La ecuación 2 yo la puedo escribir de esta manera también. ¿Ya? Menos 325 que está negativo, lo voy a pasar al otro lado, ¿cierto? Y pasaría positivo. Por lo tanto, el es igual lo tengo ahí. Y lo que está negativo, recuerde que pasa positivo al otro lado. Ya que serían esos 325 que tengo ahí. Ahí. Ya. Por lo tanto, de T1 voy a hacer un despeje. O sea, de acá de la primera ecuación. ¿Cómo me va a quedar ese despeje? Como yo tengo un sistema de ecuaciones que estoy trabajando aquí, yo voy a decir que T2 es igual a que este T1 que está negativo, T1 coseno de 60, pasaría como al otro lado, pasaría positivo. ¿Ya? Pasaría positivo. Y este coseno de 25 está multiplicando a T2, por lo tanto pasaría ¿de qué manera? Pasaría dividiendo.
coseno de 25 grados. Ya. Entonces arriba me quedaría T1. Y este de aquí, como pasó dividiendo, se me va. Ahí. ¿Qué me quedó entonces? Me quedó que T2 es igual a ¿qué? A T1 coseno de 60 dividido en T2 coseno de 60. ¿Qué hice aquí? Lo que está restando, que sería esto de aquí, lo que está restando pasa sumando al lado de acá, ¿ya? Y lo que está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. Acabo de despejar T2. Tengo el valor de T2 ahí. Ahí. ¿Qué voy a hacer ahora con ese T2? La ecuación 1 la voy a aplicar en la ecuación 2. La ecuación 1 lo voy a aplicar en la ecuación 2. ¿Ya? Eso voy a hacer. Esto lo voy a subir para tener más espacio. Yo pensé que no había dado. Y entonces el resultado de la ecuación 1 la aplicaré en la ecuación 2. ¿Ya? Eso quiere decir que lo que yo tengo acá, que sería T2, ¿dónde lo voy a reemplazar? Aquí. ¿Cuánto valía T2? T2 vale eso de ahí. T1 coseno de 60, ¿cierto? ¿Cuánto vale entonces T2? T2 vale eso de ahí, ¿sí? Ya, recuerde que eso de ahí es el resultado de T2, que lo acabo de reemplazar abajo. Ese resultado de T2 lo acabo de reemplazar ahí en esa parte de la ecuación. ¿Ya? Ese era el T2 de ahí y lo reemplacé acá. Tremenda ensalada. La verdad es que no es ensalada. Si hubiese aprendido bien sistema de ecuaciones, esto sería un pelo de la cola. ¿Ya? Lo que hizo fue reemplazar una ecuación en otra, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que hacer? Metan los dedos a la calculadora, ¿no? Tiene que meter en la calculadora coseno de 60 por seno de 25 dividido en coseno de 25 y eso le va a dar un resultado. ¿Ya? Vamos a meter los dedos a la calculadora entonces. ¿Qué voy a hacer? Coseno de 60 por seno de 25 y eso dividido en el coseno de 25. Eso da 0,23. ¿Ya? Voy a duplicar aquí la diapo. Ahí la dupliqué para tener más espacio. ¿Ya? Entonces recuerde que eso de ahí es ya. Entonces, metiendo los dedos a la calculadora, ¿cierto? El resultado de lo que voy a colocar aquí en el círculo, que sería eso de ahí,
¿Ya? El resultado de eso de ahí, que usted lo mete a la calculadora, ¿cierto? Coseno de 60 por seno de 25 dividido en coseno de 25 es simplemente 0,23. O sea, aquí le va a quedar T1 por 0,23. ¿Ya? T1 por 0,23. Y si usted mete a la calculadora seno de 60, eso le da 0,87 aproximándolo. Entonces esa parte de aquí sería por 0,87. ¿Ya? Si se fija, todo lo que está al lado izquierdo está en función de T1. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer? Sumar el 0,23 más el 0,87 y eso le da 1,1. Por lo tanto, aquí le va a quedar T1 multiplicado por 1,1. Aquí le va a quedar T1 entonces multiplicado por 1,1. 1,1. ¿Ya? Y lo que está multiplicando, ¿cómo pasaría al otro lado? Dividiendo. Entonces lo que está multiplicando pasaría dividiendo. Por lo tanto, ese 1,1 divide a los 3,25 newton. Ahí. ¿Cuánto le daría eso? 3,25 dividido en 1,1. 3,25 dividido en 1,1. Esto es igual a 295,45. 295,45 periódicos, newton. Acabamos de obtener entonces el resultado de T1. ¿Cuánto vale T1? 295,45. ¿Cuánto vale T2? Tenemos que hacer el reemplazo aquí ahora. T1 ya sabemos que vale 295,45. ¿Ya? Y eso está multiplicado por ¿qué? Está multiplicado por el coseno de 60. Y todo eso de arriba está dividido por el coseno de 25. Coseno de 60. Y eso está, entre paréntesis, y eso está dividido por el coseno de 25. Ahí, ¿ya? Dedo a la calculadora entonces y sale ese resultado. Por el coseno de 60 y eso está dividido por el coseno de 25. 162,99 aproximándolo sería 163. Entonces eso le daría 163 cerrado, ya porque da 162,99 newton. Ahí estaría entonces T1 y T2. Esto es simplemente sistema de ecuaciones, ¿ya? Sistema de ecuaciones. Ahí. Y ahí terminaría, justamente. Ahí termina, ¿ya?